Los que están mirándonos, hoy vamos a tener una editorial política. ¿De qué nos vas a hablar, Patricio? Bueno, habrán visto que hay todo un tema con las vacunas. Obviamente estamos entrando en la segunda ola y eso abre toda la discusión en lo que es cómo se va a enfrentar esta segunda ola. Uno de los grandes ejes, todos sabemos, bueno, ayer se dieron 14.000 casos a nivel nacional, 2.100 acá en la ciudad de Buenos Aires, un récord absoluto que no tuvo el año pasado. De toda la pandemia. Y se habla mucho sobre el tema de las vacunas. Ahora, si yo les digo, Argentina tenía 40 millones de vacunas y se las fugaron, ¿ustedes qué me dicen? ¿A dónde está, sinvergüenza? Es irracional. Sí. Es irracional. Completamente irracional. Así es. Bueno, justamente ayer ustedes lo mencionaban en la mesa de noticias, Nicolás del Caño junto con referentes del Frente Izquierda, estaba Vilma Ripoll, estaba Gabriel Solano, bueno, distintos diputados, legisladores del Frente Izquierda, hicieron un acto frente a la planta en Garín, una planta que pertenece a Hugo Sigman, uno de los grandes magnates del país, también del continente, obviamente ligado a la industria farmacéutica, porque ahí se están produciendo vacunas, sin embargo parece que se las llevan, digamos, se llevan esas 40 millones de vacunas. Pero ya estoy spoileando un poquito antes y me interesaba que recordemos lo que decía el presidente Alberto Fernández hace solo 10 días. Hay tres problemas muy importantes. El primero es que en muchos países con la llegada del otoño o incluso antes se inició una segunda ola. En muchos casos, con niveles de contagios y fallecimientos muy elevados. El segundo problema es que el COVID ha tenido mutaciones y nuevas variantes, algunas de las cuales son mucho más contagiosas y con severa letalidad. El tercer problema es que hay escasez global de vacunas. Solo 18 países han recibido el 88% de las vacunas que se han distribuido hasta ahora. Les juro que este video tiene solo 10 días. Esta fue la conferencia del presidente Alberto Fernández hace 10 días. Sobre el primer y el segundo punto, no voy a agregar mucho. Ahora, para decir, ¿no? Si ya sabíamos hace 10 días que estaban ingresando las nuevas cepas al país vía el turismo, fundamentalmente, y hoy se confirma que tenemos las variantes de Manaos o las distintas variantes, las distintas mutaciones del virus ya como esparciéndose de manera comunitaria, o sea que ya están instaladas en el país, era algo que se sabía hace 10 días y sin embargo, lo dijo Fernández así, pero las medidas te las debo como los últimos anuncios. Ahora me quiero meter un poco más en el tercer punto, que dice, hay escasez de vacunas y hay concentración de los países que las compran. ¿Es verdad esto? Bueno, sí, es verdad. Ahora, nosotros, el tema de las vacunas viene muy embarrado, ¿no? Empezó desde un principio, vimos todo lo que fue la derecha gorilona haciendo campaña contra las vacunas, incluso Carrió haciendo denuncias por envenenamiento, vimos ese video de los antivacunas de la chica diciendo las vacunas vienen con fetos de bebés abortados, nos van a meter un chip, etcétera. De Bill Gates. De Bill Gates. Ahora, después hay toda una campaña de los medios oficialistas que si uno prende, ¿viste? Sale un avión para Rusia a traer 300.000 dosis y parece que está San Martín cruzando los Andes. Claro, una película romántica, ¿no? Totalmente, así. Emoción, le hacen entrevistas al piloto, al que está en la pista de aterrizaje, al que vio pasar la caja, todo. Ahora, lo que nadie dice, y la pregunta que no se están haciendo acá, es que en Argentina se produjeron 40 millones de dosis y se las llevaron. O sea, podríamos decir casi que se las fugaron, se las robaron, digamos. Se fueron, se produjeron acá y se fueron. De eso, nadie se pregunta mucho de eso, no sé si lo vieron. 40 millones es casi la población del país. Sería para vacunar a la mitad de la población, contando 2 dosis, porque es de esta de las vacunas que tienen 2 dosis. Sería para la mitad de la población, algo mucho más adelantado de lo que está Argentina. Ahora,
¿Qué es lo que pasa? Bueno, en Garín, o sea que acá, provincia de Buenos Aires, muy cerca de donde estuvo el móvil recién de Alerta Spoiler, se producen estas vacunas, las produce Hugo Sigman, como les contaba, junto con Carlos Slim. Son dos de los grandes magnates que tiene el continente. Mexicano, Slim. Mexicano es Carlos Slim. ¿Cómo es el tema? Bueno, acá se produce el núcleo, digamos, la base de lo que sería la vacuna. El reactivo, creo que se llama. Exacto, el reactivo. Se lo llevan a México, se lo llevan para terminarla y para envasarla, fundamentalmente. Y de México, ni siquiera es que se queda en México. Por ejemplo, Hugo Sigman ya dijo que se llevó 12 millones para Estados Unidos. Entonces, ¿quiere decir que en la Argentina hay escasez de vacunas en el mundo? Sí. ¿Está concentrada la producción de vacunas? Sí. ¿En Argentina cuesta conseguir vacunas? Bueno, tenés 40 millones de dosis acá. E incluso no lo decimos nosotros, no es algo que el Frente de Izquierda está inventando, que se podría y no se podría. La Federación Sindical de los Profesionales de la Salud, que es FEPROSA, mismo también viene diciendo que se podría acá en el país fraccionar esas 40 millones de dosis para las vacunas para aplicarlas de manera inmediata. De esas vacunas, aparte, Argentina ya tiene compradas 20 millones, o sea, esa misma empresa ya le pagó o tiene compradas por lo menos 20 millones de vacunas, sin embargo, de esas no se quedan ninguna en el país, decía, se van a Estados Unidos, etcétera. Fue por eso que se realizó el acto del Frente de Izquierda ayer. Alguno de los medios lo levantó, pero lo levantó como una cosa terrorífica. Por ejemplo, Nación decía, la izquierda pide intervenir el laboratorio, cuando en realidad lo que estamos discutiendo es cómo deja de haber miles de muertos en Argentina y también que Argentina podría producir para el resto del continente. O sea, una salida está planteando. Claro. Completamente, una salida. Algo que se puede hacer efectivamente. Ahora, o sea, ya se hizo. Ah. Así como vemos los aviones que traen 300.000, hubo un avión, un barco o algo que se llevó 40 millones. Así que eso es una de las partes. ¿Te puedo interrumpir un toque? ¿Cómo andás? Leito, ¿cómo Estoy va? acá del otro lado. Muy bien, muy bien. No, por toda esta descripción que planteabas bien y lo que aparece también como eso, puntos flojos, digamos, del discurso del gobierno, contradicciones. Además, creo que charlábamos esto, o sea, no hace mucho que fue el discurso del presidente, parece que pasó un mundo, y lo que mencionábamos al principio del programa, el problema de las vacunas en un momento de segunda ola y en un momento donde la propia explicación de por qué las nuevas cepas empiezan a mutar, a cambiar, a generar cepas con mayor impacto en la salud y todo. Y si uno piensa cuál es una de las formas, digamos, de encarar, no de resolver, porque no está en discusión que incluso si ahora hubiera un desarrollo superlativo de vacunas, digamos, la segunda ola está difícil de contener ya a esta altura, pero sí se podría liberar mucho la tensión sobre el sistema de salud, ni hablar, evitar situaciones como las que tienen los países donde hay también gestiones más abiertamente negacionistas, como la de Bolsonaro, que bueno, ya nos meteremos más adelante y es una crisis de magnitud, pero en este marco, el proyecto del Frente de Izquierda, no sé si vos ahí tenías más, en qué principios se basó el proyecto del FIT, que ayer en el acto, bueno, en las puertas del laboratorio de Sigman, que es un hombre que además le gusta vivir bien, no es un hombre al que le está faltando nada de dinero, o sea que ahí la ganancia capitalista juega un rol central, pero el proyecto del Frente de Izquierda incluye una serie de medidas muy concretas, ¿no? Inmediatas. Claro, suspender esta fuga de vacunas que hay del país, digamos, se llevaron un PBI, bueno, acá se llevaron la vacunación para medio país, entonces habría que suspender esto. El reactivo, ahí este proyecto que presentó Nicolás del Caño con Giordano, muestra, junto con los datos que comentaba de FEPROSA, que se podría envasar acá. O sea, hay laboratorios concretos que están en el proyecto del Frente Izquierda que dicen, en este laboratorio, en este laboratorio, en este laboratorio se podrían producir y se podrían envasar esas vacunas. Insisto, si Argentina, aparte, por ejemplo, ya lograra cubrir su vacunación, se podría mandar también a otros países hermanos de Latinoamérica. ¿Qué mejor para combatir
esa derecha terraplanista, por ejemplo, que diciendo acá los intereses de todo lo que es el pueblo trabajador van a estar primero, y también armar una comunidad mucho más fuerte con el resto de los países de Latinoamérica. Les agrego una noticia de último momento porque el gobierno bonaerense informó que hubo un aumento explosivo de los casos de COVID, como lo veníamos diciendo. En 110 distritos se van a restringir las actividades nocturnas de 2 a 6 a.m., se van a prohibir los encuentros sociales de más de 10 personas. Y fue quien dijo esto, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán. Claro, y son medidas como de contragolpe, que hay que ver ahora el efecto, como decíamos, se venían retrasando, pero ninguna toca a estos sectores estratégicos que son los que producen las vacunas, ¿no? Ahí hay un problema. Y además de esta noticia que plantea Tom, por otro lado, tenés el mantenimiento, digamos, de un plan para la Semana Santa como si nada pasara, que anunció ayer también el ministro de Turismo. Con total normalidad. O sea, vamos, adelante, no pasa nada. Ni el turismo ni las actividades económicas pretenden tocar. Bueno, habría ahí también, porque se abre una discusión, cuando fue la votación del presupuesto, también desde el Frente Izquierda criticaban que no había medidas como el IFE, ATP, Guzmán dijo, no, es que 2021 no va a haber pandemia. Bueno, acá estamos cruzando el 2021 con los números sociales que conocemos, de desocupación, de pobreza, y también con la crisis sanitaria. Pero quería ir a este punto, que es el siguiente. Muestra el caso de las vacunas un poco la falopa del capitalismo bueno, el capitalismo humano, que todos somos iguales, etcétera. El caso de las vacunas muestra la irracionalidad completa en la que vivimos en el capitalismo. ¿Por qué? Bueno, es un caso testigo. Si uno ve, tanto agarra el laboratorio, el de Hugo Sigman, pero podría decir de casi cualquier país del mundo, la mayoría de los profesionales están educados en universidades en gran parte públicas. Muchos de estos laboratorios tienen financiamiento estatal para desarrollar sus investigaciones, y todo eso quiere decir que parte también de un conocimiento acumulado acá en Argentina con el CONICET o bueno, las distintas universidades. Es muy claro, todo ese conocimiento acumulado de los cuales las empresas se aprovechan para hacer una vacuna y cobrarla en pandemia, o sea, hacer un negocio con la vida de millones, hay 13 millones de muertos en el mundo por COVID, es una apropiación individual de un logro que es colectivo, de un logro de la ciencia que es colectivo por profesionales desarrollados en lo que son las universidades públicas. Entonces hay una apropiación ahí. Por ejemplo, les digo un caso, Pfizer. Pfizer, que es la otra vacuna que Argentina no pudo hacer el trato, usó acá en el hospital militar, acá en la ciudad de Buenos Aires, lo usó como una especie de testeo, ¿no? Le dejaban que a la gente le pongan la vacuna y para ver si la vacuna andaba o tenía algún problemita, digamos. Y Pfizer, cuando terminó el estudio, dijo, no, pero en realidad, aunque me entregaste todo y no me vas a hacer juicio por nada, y Argentina, el PJ y la oposición de derecha firmaron que si llegaba a pasar algún problema legal, lo iban a hacer, el litigio iba a ser en el extranjero, o sea, algo que delega la soberanía nacional completamente. Pfizer dijo, no me alcanza todas estas excepciones que me estás dando, yo no te vendo la vacuna igual porque si, viste, no quiero tener ningún problema, que no me hagan ningún juicio, nada. O sea que, resumen, Pfizer usó a la población de Argentina como conejillo de India para probar su vacuna y después dijo yo la vacuna, esa vacuna no te la doy, y se fue a venderla por ahí, por el mundo. Y después tenemos, por ejemplo, la relación que hay entre todos estos. ¿Por qué no se toca a los laboratorios? Yo hay veces que digo, no sé si no se los toca o es que entre los laboratorios y los funcionarios hay un manoseo demasiado estrecho, por decirlo de alguna manera. Si uno ve el Ministerio de Salud, está lleno de gente que viene de laburar, viene de trabajar en grandes laboratorios como los de Hugo Sigman, pasan a ser funcionarios. Bueno, los laboratorios, acá Mansur, por ejemplo, uno de los pilares del PJ, tiene una gran relación con la industria farmacéutica, esos negocios nunca se tocan. Acuérdense la pauta también, ¿no? Porque en muchos canales por momentos aparece una linda cantidad de publicidad de farmacéuticas también, o sea, por todos lados claro, aparece, digamos, como los tentáculos de la industria farmacéutica. Biogénesis Vagó, eso escucharemos por todos lados, Ruemers. Bueno, les doy algunos últimos datos. La apropiación del 90% de las vacunas producidas se quedaron en las grandes potencias.
O sea, las grandes potencias son las que tienen una acumulación de vacunas en detrimento de los países dependientes, semicoloniales. India y Sudáfrica, por ejemplo, presentaron un proyecto diciendo que se abra las patentes de las vacunas para que en cualquier lugar se pueda producir, en cualquier lugar que esté posibilitado y para que la vacuna llegue a todo el mundo. Bueno, Argentina dijo, bueno, sí, tenés razón, pero la verdad es que Argentina en ningún momento cuestiona el uso de la vacuna como una apropiación privada de estos grandes laboratorios. Que, insisto, se financian con fondos públicos. Pfizer, de los 545 millones de dólares invertidos para la vacuna, los dos tercios de esa plata se la dieron los estados. O sea, no es que ni siquiera que vos decís hay un riesgo capitalista, el capitalista gana porque hizo una inversión y arriesgó. No, es plata, conocimiento que ellos no produjeron, plata que venía de otro lado y sin embargo las ganancias son de ellos. Ahora, esto genera un problema, que es el siguiente. Como no se puede saldar la pandemia, hay otros sectores de la economía y de los grandes empresarios que empiezan a decir, yo necesito salir de la pandemia para volver a la normalidad. Eso llevó a que la Casa Blanca, o sea, Casa Blanca, ¿no? Nada más y nada menos, diga que, bueno, que hay que analizar la suspensión de la propiedad intelectual de las patentes, de las vacunas en este caso y de los tratamientos para el COVID. Sin embargo, los que se oponen son la industria farmacéutica, que digo un textual de lo que declararon estas industrias. Dicen, nos preocupa que hacerlo socave la innovación para luchar contra futuras enfermedades. O sea, los tipos, unos caraduras totales, y cínicos. Eso no se discute. No se discute, son 25.000 millones de dólares lo que se calculan que los primeros, los gigantes de los laboratorios van a ganar en estos próximos años con esta producción. O sea, un negocio espectacular. Y el último dato, por si quedaba alguna duda y que no es lo que nosotros decimos, sino que es algo que se podría hacer completamente racional, una persona que, perdonen mi pronunciación, no lo voy a decir, se llama Suhaib Siddiqui, que es el exdirector del Departamento de Química de Moderna, que es uno de los grandes laboratorios, o sea, tipo sabe, dijo que una fábrica Moderna debería tener capacidad para producir vacunas en un máximo de 3 o 4 meses. O sea, esto se podría hacer si se abriera la apertura de las patentes, perdón, la redundancia, si se abrieran las patentes, y sin embargo no se hace. ¿Por qué? Porque en el capitalismo sigue primando la ganancia de unos pocos en detrimento de las mayorías, y en Argentina este es un caso concreto que a mí lo que me interesaba decir es, ¿por qué no se discute esto? ¿Por qué no se discute que acá se hicieron 40 millones de vacunas y se fueron? ¿Por qué no se dicen los grandes medios? Bueno, es parte de lo que queríamos traer para abrir la reflexión. Totalmente. Está muy bien, Pato. Necesario. 10